Mi nombre es Marita García, soy co-curadora de esta exposición junto con Mari Carmen Ramírez. Esta exposición fue pensada como un homenaje y una celebración a Gyula Košice en el centenario de su nacimiento. Más de 80 obras configuran esta exposición, muchas de las cuales no se han visto en décadas. Fue un gran visionario, teórico, poeta y artista experimental, como nunca existió en la Argentina y en América Latina. Él fue un artista que asimiló desde un principio el paradigma del artista de vanguardia, que solamente inventa nuevas formas, se inventan nuevos modos de pensar el arte, nuevos modos de ejecutar, en este caso, la escultura. Para él, el espacio no era un contenedor de objetos, era un ente autónomo, con su propia materialidad, a pesar de que es completamente inasible. Para esta construcción mítica un poco de su personaje, la fotografía fue un elemento clave. La pose, la performance frente a la cámara era un modo muy importante de construir esta mítica artística. Era un profeta, podríamos decir. Se va a autoproclamar el primero que utiliza el agua en la escultura. Pero me parece que lo que es hermoso es cómo eso reconstruye, digamos, esta dimensión de lo subjetivo, que también tiene que ver con su propia historia. 45 días en un buque de Europa a las costas de Buenos Aires, y él decía estela y agua, agua y estela. La exposición está organizada en 4 ejes temáticos que siguen el desarrollo de las prácticas e innovaciones de Košice a lo largo de 4 o 5 décadas. El primer eje muestra sus primeros experimentos con la transparencia, con el acrílico transparente. Él hace toda una serie de obras que empiezan a consolidar un lenguaje específico en el uso del plástico. En la segunda sala se trabaja el tema de la luz y el movimiento. A finales de los años 40 empieza a trabajar la transparencia, primero en vidrio, después en plástico, y ya sobre finales de los años 50 va a introducir el agua, que el agua para él va a ser un sistema de pensamiento. En la tercera sala vamos a ver las cajas de luz, pero con el elemento del agua, que se convierte en su aporte más radical a la historia de la vanguardia. La incorporación de esa vida y de esa naturaleza a la obra cinética añade un componente que además es un elemento de movimiento, porque el agua está completamente en flujo y es una manera de integrar la naturaleza dentro de la obra de arte. En la última eje de la exposición vamos a ver a la ciudad aeroespacial, que es la obra maestra de Košice, que reúne sus investigaciones de más de 6 décadas. Es una obra proceso que integra
parte del acervo del Museo de Bellas Artes de Houston y que se presenta por primera vez en Buenos Aires en esta exposición. Su primera etapa consiste solamente de poemas, conversaciones, reportajes. Es una obra que no tuvo una materialidad concreta hasta fines de los 60. Ya desde 1946, él había previsto que el hombre no iba a acabar en la Tierra, su frase famosa, porque él estaba convencido desde entonces que el hombre estaba destrozando el planeta. Él ya está abriendo un juego a poder pensar la habitabilidad de otra manera, cómo habitar en un sentido bien diferente y donde obviamente la cuestión de cómo habitar la tierra, ¿no? y de lo que pasa con el agua, digamos, me parece que Gyula lo tenía como, digamos, Košice ya estaba adelantando esos problemas. Los espacios que Gyula nos está proponiendo habitar son espacios para tener ganas, la plataforma de la amistad y la gauchada, ¿no? Como, digamos, como que ahí salían sus lados porteños. Son espacios para la lectura, son espacios para hacer el amor, son espacios para la relajación, son espacios que no tienen nada que ver con las restricciones que nos impone el día a día de la existencia cotidiana. Están pensados de una manera en que no existen las fronteras, no existe la propiedad privada, es una especie de civilización nómada que se desplaza a través de un espacio prístino. En un momento en que nuestras sociedades se debaten ante la crisis del cambio climatológico que plantea el ascenso del autoritarismo, el capitalismo rampante, la desigualdad, Košice nos trae una ciudad utópica, un espacio para la alimentación del espíritu y del intelecto. Que fluya el pensamiento en relación a Košice y a su obra, revisar a Gyula desde distintas perspectivas, de distintos especialistas, con distintos abordajes, es lo que viene, creo yo, a aportar esta exposición. El público se va a encontrar con un espectáculo de luz, de transparencia, de agua, como nunca se ha visto aquí en la Argentina.